Hace 3400 años nació Nefertiti, una reina que fue consorte real de la dinastía XVIII en Egipto, gran esposa real de Akenatón. Su nombre egipcio se traduce como la bondad de Atón, la bella allegada. Se cree que provenía de uno de los harenes de Malcata, donde residían más de 500 consortes y concubinas del palacio más grande, donde residían los faraones. Akenatón escribiría de ella: de hermoso rostro, colmado con un doble honor, señora del Alto y Bajo Egipto, Nefertiti, amada esposa del rey. Su belleza fue legendaria, pero tras su imagen sublime aparece su papel trascendental político y religioso. El desarrollo de la experiencia llamada amarniana, en el que Akenatón trató de imponer al pueblo egipcio la adoración monoteísta del dios Atón como único dios en una cultura con abundantes dioses. Se le llamó el cisma de Amarna, que revolucionó por completo la sociedad y la cultura egipcia, ocasionada por el poco saber hacer del faraón, y en realidad Nefertiti fue la promotora de la tal llamada rebelión de los dioses. Al principio de su reinado, Amenhotep IV y Nefertiti se erigieron en sumo sacerdote y sacerdotisa del dios Atón encarnado. 5 años después, el faraón cambió su nombre por el de Akenatón, y la reina Nefertiti hizo lo propio con Neferuatum Nefertiti, ordenando edificar numerosos templos de adoración al dios Atón, construidos en pocos años, logrando ensombrecer a Amón, dios egipcio que habitaba en la oscuridad. La reacción del sumo sacerdote de Amón hizo que Akenatón y Nefertiti dejaran la ciudad de Tebas en favor de la nueva capital, Ajetatón, que fue el resultado de una experiencia fanático-religiosa. Su reinado se distingue por la frecuencia con que se realizaron representaciones de monumentos que evocaban a la pareja real, y dibujos, pinturas y tallas, en especial de la pareja real en la intimidad y la proximidad de las hijas, que jamás antes de esa época el arte oficial había representado escenas familiares. El padre de Nefertiti era Ay, que alcanzó el rango de faraón, sucediéndole Tutankamón tras la muerte prematura de este. Si bien se sabe que Ay estaba casado con una mujer llamada Tey, se sostiene que no era la madre de Nefertiti, ya que no portaba el título de madre real de la gran esposa del rey, sino el de gobernante de la principal esposa del faraón. En este relieve en caliza, que formaba parte de algún altar de adoración familiar, Akenatón sostiene a su primogénita Meritatón, y enfrente Nefertiti sostiene el regazo a su segunda hija Nekhetatón, quien fallecería prematuramente, y por último su tercera hija Angesempatón, quien se desposaría posteriormente con Tutankamón. Una teoría sostiene que era una princesa de origen nubio que fue entregada al faraón, mas se contradice con las representaciones artísticas en pinturas y esculturas que la muestran distinta del estereotipo nubio, aquel pueblo del sur de Egipto, al norte de Sudán. Nefertiti presentaba una cabeza ovalada, debido a una manipulación artificial de su neurocráneo en su etapa infantil, una práctica que no era propia de Egipto, sino de Mitanni, un antiguo reino de Siria, y que era rasgo de alta clase social. Nefertiti quiso que su descendencia también ostentase tal distinción, y por ese motivo
En las representaciones familiares observamos que todos los miembros, menos el faraón, tienen el cráneo ovalado. La fecha de la boda y la del acceso al trono de Nefertiti ocurrió cuando Aketanón ascendió a corregente de su padre Amenhotep III, como paso previo a la sucesión. El príncipe no era el primogénito del reino, mas a la muerte del heredero la sucesión recayó en él. Nefertiti acompañó en el traslado de la capital a Tebas a Aketanón, fundada como el reino de Atón sobre la tierra, y después de asumir las funciones de corregente con su marido, era algo excepcional y único en la historia antigua de Egipto. Akenatón decidió elevar el cargo de su gran esposa Nefertiti, convirtiéndola en reina faraón a su lado, con el nombre de Neferatán. Tras el 14º año del reinado de Akenatón, hacia 1336, se pide la pista de Nefertiti. Desaparece por completo de los escritos de los papiros y de los grabados. Los rumores hablaron de una situación violenta, tras el cual su marido había prohibido que se mencionara su nombre. Quizás pudo adoptar algún comportamiento que desagradó al pueblo egipcio y que le hicieron perder a la reina toda la influencia y prestigio, incluso una separación o divorcio. Al morir Akenatón, fue sucedido por Tutankamón, hijo de Akenatón y Quilla, que se casó con la tercera hija de Nefertiti. La real pareja debía ser relativamente joven. Algunas teorías sostienen que Nefertiti aún vivía, aunque privada de la corona, había influido en ellos. Si la teoría fuera cierta, esta influencia y su propia vida acabarían en el tercer año del reinado del faraón Tutankamón, hacia 1131 a.C. Ese año fue en el que el faraón renegó del culto monoteísta de su padre, manifestándose partidario del culto de Amón. A la vez, la familia real dejó la ciudad de Amarna y restituyó la capital por Tebas. Algunas representaciones de Nefertiti, halladas en las ruinas de Amarna, la muestran con tocados, golpeando a sus enemigos y conduciendo su propio carro. Llevaron a cabo una revolución que rompió con miles de años de tradición, saqueando incluso los templos de Karnak y expulsando a miles de sacerdotes. Las imágenes representadas en la tumba de un noble enterrado en Aketanón retratan a la familia real rodeada de numerosos soldados, lo que hace pensar que estaban muy protegidos para evitar agresiones o posibles levantamientos. Nunca se ha hallado la momia de Nefertiti, lo que hizo que su búsqueda fuera objeto de todo tipo de especulaciones. En el 2003, Juan Fletcher, especialista en análisis capilar de la Universidad de York, anunció que había encontrado la momia de Nefertiti en la tumba KV35 del Valle de los Reyes en Egipto. Esta momia llevaba ya años descubierta, pero estaba sin identificar. La técnica utilizada para la momificación sugiere que era de la época 18 de la dinastía, y la posición del cuerpo indicaría la realeza del personaje. Zahi Hawass, director del Consejo Superior de los Anticuarios Egipcios, no ha compartido las teorías de Fletcher y desmintió que esa momia fuera la de Nefertiti.